Buenas noches, bienvenidos a TV Sindical. Como hemos tomado como norma en este canal de televisión, hoy vamos a dedicar a la memoria. Cuando tenemos fechas que son importantes en el calendario de nuestra sociedad, en el calendario de nuestra historia, por supuesto, muchas veces olvidada por los sistemas hegemónicos de comunicación que no quieren recordar o recuerdan solo parcialmente algunas cosas. Como hicimos el pasado 8 de junio, un día antes, recordamos a los héroes del Movimiento de Recuperación Nacional. Hoy, 13 de junio, vamos a recordar a los héroes que participaron de la guerra por las Malvinas. Esas Malvinas que siempre las consideramos argentinas, pero nunca las teníamos. Más allá de la discusión que la guerra fue una locura, toda guerra lleva su grado de locura, pero el pueblo la pudo concebir como una reivindicación propia. Para lograr esa reivindicación propia, mañana, 14 de junio, un día antes, nos adelantamos en esta efemérides, pero de una manera pensada, o sea, a propósito, nos adelantamos a la fecha concreta que es el 14 de junio, que es el cese del fuego. Y en esta oportunidad nos acompañan dos héroes de esa guerra. Ya el hecho de haber participado en la guerra, yo los considero que fueron héroes. Tuvieron la suerte de volver a pesar de todo. Tenemos a dos excombatientes y de dos armas distintas. Tenemos al compañero Juan Carlos Acosta, que prestó servicios en el General Belgrano, que fundido, por supuesto, debe haber pasado todas esas vicisitudes que tuvieron en el naufragio. Y tenemos también al compañero Saúl Pérez, que fue herido en combate en la madrugada del 14. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de tener una charla íntima para poder que todos los televidentes nos podamos poner en la piel de lo que vivieron estos soldados. Soldados que tenían 18 años, que estaban ahí porque cumplían con una ley del servicio militar obligatorio. Eso hay que tenerlo siempre presente. No eran soldados profesionales, eran soldados conscriptos que habían sido convocados en cumplimiento de una ley. Está el caso de Saúl, que ya había sido dado de baja y lo reincorporaron. Saúl prestó servicios en el Regimiento 6 de Infantería, que tenía base en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Con esta introducción vamos a pasar a charlar con ellos. Les pido por favor que presten atención porque vamos a tener el relato de primera mano de estos, en aquel momento muy jóvenes, que se encontraron ante una experiencia inédita de vida como lo que es participar de una contienda bélica. Buenas noches, compañeros, muy agradecidos en TV Sindical que nos acompañen, que nos ayuden a mantener la memoria de Malvinas, que es para nosotros una de las banderas del movimiento nacional y popular, y como ya hemos hablado algunas otras veces con Saúl, no se rindieron. Así es. Ustedes no se rindieron, pero no se rindieron solo porque Menéndez firmó el cese del fuego, sino no se rindieron en el espíritu de lo que pasaron, de las penurias también que pasaron, y a pesar de eso mantienen en alto la bandera por la reivindicación y la soberanía de las Malvinas argentinas, que las Malvinas son argentinas. Y desde ya te agradezco las palabras de presentación. Hay algo que difiero. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder retornar de Malvinas. Héroes son aquellos que dan todo, que brindaron todo. Héroes, los verdaderos héroes son los 649 compañeros que murieron en esta contienda, que entregaron su vida en defensa de la soberanía. Nosotros fuimos partícipes de un hecho importante en la historia de los argentinos.
y quiero que mi compañero también te salude, Acosta. Bueno, yo quiero agradecer por la invitación. Como dijo Saúl, los héroes nuestros son los que quedaron en Malvinas y en el mar argentino. Yo considero esos héroes para mí. Me parece muy loable de parte de ustedes que rescaten, pero yo como ciudadano, como civil, yo a ustedes también los considero héroes, porque sé que ustedes combatieron hasta el límite de sus posibilidades. Entonces ese también es un héroe. Lamentablemente están los héroes que no pudieron volver, pero yo los reconozco a todos los que fueron y combatieron y pusieron el cuerpo y se la bancaron, y bancaron el frío, y bancaron el hambre, y bancaron el naufragio, y no sé la cantidad de horas. Ahora después, Juan Carlos, nos vas a contar un poquito la cantidad de horas que estuvieron perdidos en el mar, y todo eso hay que tener un alto grado de heroísmo y de pelota para bancárselo. Entonces, lamento que ustedes se bajen el precio, no, pero yo sé que ustedes lo hacen por respeto de los que no volvieron. Totalmente, sí, es así. Pongamos un podio no y le damos por respeto, la parte más alta a los compañeros que no pudieron volver, a los compatriotas que quedaron allá o que quedaron en el fondo del mar. Pero también, como miembro de la sociedad y del pueblo argentino, yo a todo aquel que fue y combatió, lo reconozco que fue un héroe. Así que, bueno, Juan Carlos, bueno, contanos, primero, ¿prestabas servicio, todo siempre fuiste incorporado y prestaste servicio en el Belgrano? Yo cuando entré en el crucero General Belgrano, cuando hice la instrucción, yo hice la instrucción en Campo Sarmiento, de ahí me mandaron destinado al crucero General Belgrano, que fue incorporado el 2 de abril del 1981. Bueno, estuve... ¿Al año exacto? Al año exacto de que se produjo la cosa. Bueno, yo hice la instrucción en Campo Sarmiento, ahí me destinaron al crucero General Belgrano, era de la dotación fija. Bueno, ¿qué función cumplías en el Yo, en mi puesto de trabajo y mi rol de combate era de artillero de 6 pulgadas en los cañones. Todos los 16 meses que estuve en la Marina, estuve en ese puesto de trabajo y de combate, mi rol de combate. ¿Esos cañones son para tiro de largo alcance, son antiaéreos, qué son? Son de largo alcance. Lo que pasa es que el crucero se salvó de Pearl Harbor. El crucero tenía 180 de eslora y la artillería casi la mayoría andaba. Lo que pasa es que era un buque que se salvó de Pearl Harbor. Cuando sucedió eso, cuando fue que estuvimos navegando casi... ¿El Arizona era? ¿Puede ser? ¿Cómo era el nombre que tenía? ¿El Arizona era? No me acuerdo. El Fénix. El Fénix. Que lo trajo Juan Domingo Perón. Sí. A ese crucero. Trajo ese y al otro que era gemelo, el 9 de julio, algo así también. Sí. Bueno, el crucero tenía 180 metros de eslora, de largo, tenía 180 focas de fuego, era terrible, pero lo que pasa es que era un barco viejo. Bueno, la dotación era de 1.200 y pico de entre conscriptos, oficiales, todo. La tripulación. La tripulación. Bueno, cuando salimos, el buque tenía que, antes de que empiece la contienda del 2 de abril, el buque estaba roto. Tenía que salir como buque insignia para tomar la Marina, pero salió el 16 de abril el crucero. Bueno, cuando se tomó Malvinas, se recuperó Malvinas, nosotros salimos el 16 de abril recién. ¿De qué puerto salieron? De Puerto Belgrano. La base del crucero es de Puerto Belgrano. Salimos el 16 de abril hacia esa parte. Cuando salimos, estuvimos navegando un par de días hasta que llegamos a Ushuaia. Cuando llegamos a Ushuaia, hacer el cambio de proyectiles, de víveres, bueno, hasta que salimos hacia el mar. Cuando salimos al mar, ya sabíamos a qué misión iba a cumplir. La parte de nosotros no, la parte de lo oficial, nosotros no sabíamos nada. Nosotros no sabíamos qué parte. No sabían qué destino tenían, nada. Y nosotros éramos... Pero ya salieron con conocimiento de Malvinas. Con conocimiento, pero casi la mayoría de los que estamos ahí, teníamos 19 años, no sabíamos con quién nos enfrentamos. Pero ya tenían las noticias, ya sabían. Las noticias, pero yo era una parte del 80% que los que sabían realmente eran los oficiales y los suboficiales, o los que tenían estudios.
nosotros éramos un 80% de chicos, no sabíamos con quién nos enfrentamos, no sabía que nos enfrentamos con 3 potencias en ese momento. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Merlos. En Merlo, acá, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, soy nativo de Merlos, sí. Y de ahí fuiste para Bahía. De ahí ¿Campo Sarmiento dónde? No... En Puerto Grande, en Punta Alta. Ah, también. Punta Alta salimos ahí, estuvimos haciendo la instrucción hasta que pasamos. Y bueno, salimos a navegar, qué sé yo, hasta que llegó un momento que le dice que lo estaban siguiendo un submarino nuclear. 2 días antes del 2 de mayo, lo estaba siguiendo un submarino nuclear. Submarino nuclear, ni sabía lo que era un submarino nuclear en el momento. En el 82 no sabíamos, en el momento no sabíamos lo que era. Bueno, hasta que se empezaron a listar, a poner los salvavidas, todo. Y bueno, zafarrancho de noche, antiaéreo, toda la noche hubo, la noche, de día, la preparación. Dice. Hasta que llegó el día peor nuestro para el 2 de mayo. 2 de mayo a las 16 horas, yo estaba cumpliendo en la Torre 1. Estaba cumpliendo guardia. Tenía que dejar la guardia esa hora. ¿Estabas de guardia en un cañón? En un cañón de 6 pulgadas, sí. ¿Qué pasó? Llegó a las 16 horas, es el impacto que fue. En sala de máquina, que pegó en la mitad del barco. Al segundo cortó la proa, 15 metros. Cuando yo salgo de donde yo estaba, 15 metros desapareció. Bueno, hasta que después empezamos a esperar la orden del comandante, que para que hagamos el abandono. Bueno, en ese momento la ola, el mar estaba muy frío, la temperatura del agua muy frío, el mar estaba picado y eran las 4 de la tarde, a las 16 horas. Ya a las 5:30, a las 6 ya de noche, se oscurecía, claro. Ya. El mar estaba picado. Bueno, cuando empezamos a hacer el abandono del crucero General Belgrano, empezamos a tirar balsas, las cubiertas estaban llenas de petróleo, las cubiertas son de madera. Bueno, hasta que hicimos el abandono. Bueno, empezamos a tirar las balsas, cada día que corresponde. Vamos a... Pues estás hablando una terminología muy náutica, sí. Las cubiertas. ¿Qué le llamas las cubiertas? El piso. La cubierta viene a ser el piso. El piso de madera, estaba petrolado, o sea que era imposible caminar. Imposible caminar. No se podía hacer pie, más el mar picado, que le producía toda una zaranda. Todo en contra tenía. ¿Y el barco para qué? ¿Empezó a voltearse para algún lado? Estaba de estribor, viene a ser de estribor a babor. Antes quedó en una posición así, inclinada. La balsa antes de estar acá, estaba acá arriba, toda mala. Hasta que se empezó a tirar las balsas al agua, cuando caen en el agua, se arma como si fuera un globo. ¿Qué pasa? Ahí en donde empezamos a tirar las balsas, en una parte que pasó la balsa por proa, que viene en la parte de adelante, estaba el ancla flotando en el aire. La primera baja empezó ahí ya, en proa. Se enganchó la balsa con la... Se enganchó el ancla y ahí llegó un montón de compañeros. Hundió la balsa. Hundió la balsa, sí. Ahí sobrevivió una sola persona, así se comentaron. Bueno, hasta que empezamos a tirar las balsas, qué sé yo, con la inclemencia del frío, todo. Bueno, empezamos a tirar las balsas hasta que después los separamos del barco, más o menos 10 metros, 30 metros, porque si no, dice... Llegaba un momento que el crucero podía chuparse las balas. Claro. Pero fue muy noble el crucero. Espero que se alejara. Espero que se alejara. Bueno, y ahí empezamos. ¿Y eso cuánto tiempo llevó? Yo de mi parte estuve 37 horas. No, pero la evacuación... La evacuación tardó 1 hora. 1 hora, ya la agarró la noche. La agarró, no, ya casi venía la noche. Pero había una preparación, No era que era como el Titanic, que murió. Ya había una preparación de lo... ¿Se practicaba mucho la evacuación? Sí, se practicaba mucho. Hubo mucha práctica. Había un momento que yo decía, ¿para qué tanta práctica? No sabía. Claro. Hasta que sucedió y me di cuenta que era muy importante esas cosas que lo hacían los comandantes. Yo estaba totalmente de desacuerdo, pero bueno. Claro, pero por eso molestia, que a cualquier hora suene la alarma y empezar a salir corriendo. Constantemente, estuvimos casi 20 días, un mes, todos los días, zafarrancho de la mañana, la noche era algo, no dormí toda la noche, de noche, de día, eso pasaba todo ese momento. Yo estuve en una balsa 37 horas. ¿Cuántos compañeros estaban con vos? En una balsa, mi balsa tenía que haber 20 personas y habíamos 35. Bueno, por la cantidad de
náufrago viene a ser, con el calor aguantamos mucho por la temperatura del agua. A estar todos juntos en una balsa, Claro. aguantamos la temperatura. Lo que era un riesgo por un lado lo favorecía por el otro. Exactamente, sí. El sobrepeso que tenían por un lado, pero lo favorecía el calor que El se calor daba del entre cuerpo, ustedes. sí, sí. Y la parte de la balsa, antes de ir para la parte del continente, se alejaba para la parte de Antártica. Todo encima del ¿Esas mar. lanchas tienen algún modo de tripulación? ¿Tienen No, remos? es ¿Tienen como, motor o nada? es como un Flota. corcho. Cae al agua Y está para flotar. y está nada para más. flotar. Y esperar rescate. Zona anaranjada para que Poder ser visibles. visible. Bueno, yo estuve 37 horas, otros estuvieron 40 horas. Hasta ¿Y que lo cómo vino. ¿Quién te recupera? Que me recupera es el buchar. Me recupera es el buchar. A las 37 horas lo vino a rescatar. Bueno, lo rescata el buchar y a las 2 horas de rescatarlo el buchar, de vuelta a Zafarrancho, el submarino de vuelta. El mismo submarino con un guión lo anda siguiendo al buchar de vuelta. Y bueno, hasta que lo llevamos al continente. Pero yo no le cuento así, pero era las 37 horas imposible. Lo que pasó es interminable, las 37 horas. ¿Y una balsa de esas, qué dotación lleva? Y son 25, 30. Pero lleva comida, tiene comida No, las preparada, balsas, ¿tiene algo? las o balsas no? son cuando cae, tienen tierra a los costados, tiene una bolsa una caja de supervivencia, pero en el momento que estaba el mar picado se rompieron las balsas, estaban los cierres rotos, todo lo demás. Tuvimos que sacar agua toda la noche, porque las olas estaban de 10 metros, se llenaban de agua las balsas, y tuvimos que achicar, viene a ser, sacar agua de la balsa para que no se hunda. ¿Y qué grado tenía el que estaba a cargo de esa lancha? A cargo había un teniente de navío, pero no se vio. ¿No se vio? Sí, estaba conmigo, pero no se vio hasta que el otro día sobrevoló un avión. Mientras que estuvimos toda la noche que yo me acuerdo que son 3 conscriptos, que es uno es Córdoba y otro Atilio Chávez, y yo toda la noche sacando agua, hablando para que nos dormamos, ejerciendo el apoyo para los muchachos. Teníamos un suboficial Roja, estaba quemado de los pies a la cabeza, porque en donde... ¿Y ese cómo lo bajaron? Ella el otro día cuando lo rescató el buchar, no me diga después. ¿Cómo lo bajaron a la lancha? A la balsa. A la balsa. No, se ha retirado, no sé, porque ya vino todo quemado, no tenía nada de ropa ya. Venía quemado, suboficial Roja, y después y después cayó el teniente Torrontegui. ¿Entendés? Ese recién al otro día, cuando sobrevoló un avión, recién quiso ejercer el cargo. Pero mientras las 37 horas no lo escuché para nada, a ese tipo. A ese oficial de armado. Y en una situación así hace falta alguien que organice, Y ¿no? ellos son de carrera, yo no era de carrera, yo era un no. simple conscripto, que por una obligación, por una ley que me había llevado. Yo no era de carrera, yo era uno del 80%. Vuelvo a insistir, es un acto heroico que 3 soldados conscriptos se hagan cargo de la situación de los compañeros, que hagan el achique de agua, ¿no? El achique Sí, le llaman de ¿sabés? achique, de de rescate. organizar, de acomodar los pesos, me imagino, córranse para acá, que estamos bien, que viene la ola, y bueno, es heroísmo también. ¿Dónde el Buchar, dónde los deja? El buchar cuando lo rescata, Belgrano, o no? lo lleva a Ushuaia. De ahí lo están esperando en Ushuaia, lo hace el equipamiento de ropa, porque no tenemos nada de ropa, estamos todos sin ropa, nada. Ya toda ropa mojada, todo. En el buchar los dieron un poco de ropa. Después, hasta que llegamos a Ushuaia, y de ahí lo llevaron en avión hasta Puerto Belgrano de vuelta. Llegamos a Puerto Belgrano, qué sé yo, lo hicieron firmar algo, que como todos sabemos, no pasó nada, está todo bien. Bueno, en ese momento decían los medios. ¿Qué le hacían firmar? Que no podían hablar, Claro, como los medios en ese momento, como le puedo decir... no podían hacer declaraciones. No podían hacer declaraciones. Había que estaba todo bien, pero no estaba todo bien. Los medios en ese momento decían que estaba todo bien. ¿Y cuándo volviste a Puerto Belgrano? Cuando volví a Puerto Belgrano, después que hicimos el todo... impacto lo despegan el 2 de mayo. El 2 de mayo. Y más o menos llegué el 3 de mayo, el 4 de mayo a Puerto Belgrano. Después que fuimos a Ushuaia, de ahí estuvimos en Ushuaia, lo llevaron Pero hasta... bastante, fue dentro de todo, después fue bastante rápido el trámite. Y sí, porque estaban en el apogeo de la guerra, todo. ¿Y en Puerto Belgrano quedaron ahí? No, después de Puerto Belgrano estuvimos
hasta que lo dieron de franco ir a cada uno a su casa. Bueno, yo en la parte mía, yo me llamo Costa Juan Carlos, y en el crucero había Costa Juan Carlos, habían 3, y habían... ¿3? Sí, pero en ese momento no había información. ¿Quién tenía teléfono? En Merlo era muy poco lo que El tenía. único que tenía teléfono es Saúl, porque no puede parar de usar el teléfono. Sí. Qué cosa. Había poca comunicación. Se lo voy a tirar por la ventana, compañero. No, en ese momento había poca comunicación. En Merlo, que eran 4 o 5 que tenía teléfono, Claro. en Entel. Y la poca comunicación, mi viejo trabajaba en la Policía Federal de Bomberos, y él llamaba a la Y iglesia de dentro de los desaparecidos, los que naufragaron, que no sobrevivieron, ¿había Costa Juan Carlos? y había una Costa Juan Carlos. Porque había desinformación total en ese momento. Había mucha más desinformación. Ni se sabía quién era, no había quién celulares, era. no había nada. en ese No, más momento. vale. Pero no Él- se sabía quién se había salvado y quién no. No, en ese momento no. Y había una Costa Juan Carlos. Yo tengo un excombatiente que se llama Costa Juan Carlos y trabaja en Telefónica igual que yo. Se llama Costa Juan Carlos también y trabaja en La Matanza. Y allá también había un veterano, también había 4 Acosta. Y había una Costa de Juan Carlos y habían desaparecido. Había deformación total en ese momento. Así que en tu casa no sabían cuál había sido tu suerte. No sabía nada. Yo cuando llegué ni sabía, cuando yo llegué mi mamá se enteró lo que pasó porque sabía que era de la tripulación que era verano. Cuando llegué mi mamá estaba hace una semana, del 2 de mayo, hasta que llegué a mi casa, que se enteró que estaba vivo, cuando yo llegué a mi casa recién. Porque no había comunicación, no había WhatsApp, no Pero había nada. tampoco la Marina, la Armada, No, había hecho ningún sistema de comunicación. No, tranquilizar desinformación total, familiares, no sabía nada. Todo secreto. Todo secreto. Y cuando llegué a mi casa no había información como ahora, no había nada. En esos momentos yo llegué a mi casa, mi mamá estuvo una semana en cama, mi papá, después viene recién cuando yo llegué, que pagué el colectivo y la vecina me saludó. Pero después en Merlo no existía la guerra. La guerra estaba de Bahía Blanca hasta Para abajo. hasta para abajo. En Merlo seguía había boliche, mundial, todo. Yo digo, ¿a dónde vengo? No, solamente el barrio sabía que había una guerra porque me conocía, pero después en Merlo yo fui, estaban los boliches abiertos, seguía todo normal. El mundial, ¿no? Sí, además hubo una Semana Santa ahí entre medio, entre el 2 de abril y el coso, Sí. y la gente se iba a Mar del Plata y se iba y venía, ¿no? Sí, todo normal. Acá igual los medios estaban diciendo que íbamos ganando como Sí. total de información, como que metía. Pensar que había un medio, eso me cuenta un compañero que estuvo en Malvinas, que escuchaba Radio Carmen de Uruguay y le decía, mientras que los medios acá decían que estamos bien comidos, ¿no? Claro. Estaban bien armados Sí, todos, sí. y el otro medio le estaba diciendo, no, está a momentos de caer, está mal comido todo. ¿Y a quién le tenían bronca? A la radio uruguaya, Claro, porque te decía, porque decían que mentía. porque mentía, Sí. era una desinformación total. Y acá en el verano también pasamos cosas que... A partir del 1 de mayo, Saúl, ellos son atacados el 2, pero el cañoneo naval sobre las posiciones en las islas comienza el 1. El 1 de mayo nosotros sufrimos las incursiones de los aviones y Harrier en la zona del aeropuerto de Malvinas, que ellos buscaban inutilizar el aeropuerto para que no pudieran ni despegar ni aterrizar aviones argentinos con pertrechos militares, alimentación, la logística, que en una guerra hace falta. Pero a partir del 1 de mayo empezaron los ataques de los ingleses a Puerto Argentino, la zona de Montelondon, o sea, Gran Malvinas y Malvinas. Pero la verdad que yo me quedo, la verdad que la historia de nuestros compañeros, y yo me siento orgulloso de tenerlo a Costa al lado mío y que seamos vecinos, que seamos de Merlo y que hayamos militado, ya hace 34 años que venimos militando en la causa de Malvinas prácticamente que volvimos. Y cada vez que escucho la historia, ¿te imaginas? Que siempre cada vez que nos juntamos, tomamos un café, charlamos, digo, siempre está la historia de Belgrano. La verdad que no me canso nunca de escucharlo y jamás me hubiera cansado de admirar a estos hombres que padecieron lo que padecieron arriba de la embarcación de un barco en el área General Belgrano que fue hundido fuera de la zona de exclusión delimitada por los ingleses, un crimen de guerra que veníamos denunciando guerra, por supuesto. totalmente, y que la verdad que qué orgullo que tengo de compartir estas charlas con él y de que seamos vecinos. Y sí,
Contanos nosotros pasamos... que no es un periodo corto, pensemos, inician el hostigamiento a través de los aviones y el cañoneo naval nocturno. Toda la noche. Que era toda la noche, sí. Bomba, 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 hasta el 14 de junio, o sí. sea, se pasaron 44 días bajo el rigor del combate. Sí, sí, así fue. No solamente el rigor del combate, el rigor del frío, hasta el rigor del hambre, el rigor, claro, de la desinformación, la falta de entrenamiento de gran parte de los ex soldados, los soldados que fueron a la clase 63, que yo recuerdo había un soldado que tenía una PAN 9 milímetros y tenía un solo cargador con 9 milímetros. Era el único que tenía munición. Y todos sabemos, una PAN 9 milímetros te sirve para 30 metros, frente a un fusil FAL que te tira 750 metros. Los ingleses con mira nocturna, con visión nocturna, digo, y sin entrenamiento, con los soldados. Térmicos y... Sí, y sin entrenamiento, para nada. Digo, fue muy difícil afrontar la inclemencia del tiempo, el bombardeo de los aviones durante el día, los aviones Canberra, que dejaban cada vez que los tipos bombardeaban o atacaban, la bomba más cerca que me cayó a mí de los aviones Canberra fue a 50 metros, que había un radar que se utilizaban para guiar los misiles argentinos sobre los aviones británicos, y cayó varias bombas en ese lugar, y los cráteres eran de 12 metros de diámetro por 17 y 18 de profundidad. Y nosotros teníamos los pozos de Zorro que como profundo tenían 1,5 metros, 2 metros, ponele. Y ahora si te pegaban no te servía el pozo de Zorro para nada. Y llenos de agua. Y llenos de agua, o sea, había que sacar el agua durante el día, dormir en la humedad, la bolsa de dormir mojada porque llovinaba durante el día. Solo había 1 hora, 1 hora y media de sol pleno, tipo 11 de la mañana, que aprovechamos para sacarnos las medias, ponerlo arriba de una roca, tratar de que se seque los borseguí y la bolsa de dormir y la manta, que era lo que teníamos que tratar de secar para la noche en 1 hora. Después llovinaba, después se nublaba, después era viento, y a eso sumar el bombardeo de los aviones durante el día, y a la noche, a partir de las 6 de la tarde, 7, ya era, bueno, una oscuridad tremenda, estábamos adentro del pozo y el cañoneo de los buques británicos durante toda la noche. Y llegás a un momento que te acostumbras y dormís con un ojo, tratás de dormir con un ojo, porque vos escuchás el primer cañonazo, de cansancio. También escuchás el primer cañonazo y ves dónde cae más o menos ese proyectil. Ya sabés que todos caen en ese lugar. Combatiendo. Exactamente. Ahora cuando paró para arreglar es donde vos tenés que empezar a rezar y decir, bueno, boom, a ver dónde cae. Y sentís ¿viste el ruidito y silbado ese? La bomba lo sentí. Pero llega un momento que también te acostumbras a eso. Digo, las guerras no son buenas, la primera víctima es la verdad en una guerra. Tampoco podríamos decir que estábamos de picnic. En una guerra pasas hambre, pasas miedo, tenés necesidades. Pero francamente creo que a Malvinas no fuimos con el ejército de San Martín, Belgrano. Fuimos con un ejército que tenía las manos manchadas de sangre del secuestro, la tortura de más de 30.000 compañeros, de más de 30.000 hermanos argentinos. Con ese ejército nosotros fuimos. Y ese fue el ejército que cometió también abusos hacia propia tropa, ataqueándolos. Digo, que están hechas las denuncias en la justicia y no sé por qué la justicia todavía tiene frenado este tema de estas denuncias. Con ese ejército fuimos a Malvinas, lamentablemente. ¿Cuándo llegaste vos a Malvinas? Yo llegué un martes 13 de abril. ¿El 13? El 13 de abril. Mi unidad era la 10ª Brigada Mecanizada, yo fui con el Regimiento 6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y no sabíamos que íbamos a Malvinas, nos enteramos cuando bajamos del Hércules, que nos trajeron a Malvinas. Llegaron en Hércules. Fuimos de Mercedes a Palomar en un Fokker F-27, sin asiento, sentado en el suelo, a Río Gallego. De Río Gallegos, ahí pude ver los aviones, los Mirage, que nos brindó los compañeros, los hermanos peruanos. Eran MiG.
Eran los MiG, está bien dicho. No eran Mirage, eran MiG, porque los peruanos tenían los que Velasco Alvarado le había comprado a los rusos, que según dice la leyenda, no se pudieron utilizar porque la artillería que tenían, que eso es, tengo mis dudas, porque los aviones cuando volaron los MiG desde Perú acá, no pueden volar, los aviones de combate no pueden volar artillados, ¿sí? Son tratados internacionales. Entonces venían, no traían la... Podían artillar acá porque tenían... Perú, que siempre se aprovecha para denigrar al compatriota peruano. Norteamericano, bueno, toda la inteligencia y demás, plenamente a disposición de los británicos. Nosotros viajamos a Malvinas. Cuando llegamos de Río Gallegos a Malvinas, pensamos que íbamos a Ushuaia, la verdad, te soy franco, no pensé jamás que íbamos a Malvinas. Baja la aterriza el Hércules, vamos a desembarcar y vemos a Fuerza de Argentina, Aeropuerto y la Malvinas. Yo me di media vuelta y le dije a mi compañero, hijos de puta, nos trajeron a Malvinas, no sabíamos que íbamos a Malvinas. Cuando los embarcaron no le era de noche, no, nadie sabía, no sabíamos dónde íbamos. Y bueno, así llegamos a Malvinas, y así dormimos en la intemperie esa noche, tapados con los bolsones portaequipo, la carpa, porque era de noche, eran las 12:30 de la noche, una cosa así, no se veía nada, una oscuridad, y dormimos donde pudimos esa noche hasta que empezó a amanecer, y bueno, y ahí empezamos. En ese momento teníamos que esperar las municiones, los pertrechos militares que venían por la unidad en el aeropuerto. Tal es así que, tanta desorganización que la unidad mía no pudo comer durante una semana y media. Mejor dicho, no pudo cocinar el cocinero del regimiento para la unidad porque se habían olvidado los tachos para cocinar.
Así que tuve que volver con un cabo primero, que hoy nos seguimos viendo. Nos tuvimos que volver a Río Gallegos para hacer cargar esos tachos y traerlos nuevamente a Malvinas. O sea que yo fui a Malvinas, estuve unos días, volví al territorio y volví de nuevo a Malvinas. Tengo 2 viajes a Malvinas ya, en esa misma época. También lo que se produce a partir de del bombardeo y del hundimiento del Belgrano es que se corta la llegada a Malvinas. Malvinas deja de recibir el apoyo a través de la Marina, o sea, la Marina se repliega, abandona el teatro de operaciones y lo único que llegan cada tanto un Hércules volando a la altura del agua, ahí que dicen que fueron una cosa que volaban 5 metros del mar. Volaban, ¿no? Casi al ras del mar para apoyo. Pero también ahí empieza a bajar la cantidad de suministro. El tema nuestro fue el apoyo. No se hace el relevo que se tendría que haber hecho de los que ya estaban desde el 2 de abril. O sea, no podían estar durante tanto tiempo en el frente, que por más que no estuviesen en ataque, pero estaban en condiciones de combate, porque estaban en los pozos de Zorro, porque estaban en la trinchera, porque estaban donde podían, y ya llevaban más de 15, 20 días, que es lo máximo que puede resistir un soldado. Así que ya con el uniforme desgastado, mojado y todo, siguieron quedándose y siguieron permaneciendo, cosa que jugó y empezó a bajar el racionamiento, cosa que jugó absolutamente en contra del estado de combate, de capacidad de combate que tenía la tropa. Sí, nosotros ya pasado casi el mes de haber estado en Malvinas, ya pedíamos que una vez por todas entrábamos bien en combate y que si teníamos que venir volviéramos y si teníamos que quedar que nos quedáramos. Digo, porque vos empezás a enterarte de tus compañeros que mueren, que van cayendo, que son heridos, y la verdad que es como que tenés la sangre en el ojo, te queda la sangre en el ojo y querés volver. Digo, a mí cuando me hirieron yo le pedí al médico que me dejara volver, nuevamente que sí, que mi lugar era estar con mis compañeros en el pozo, yo no quería estar en el hospital. Puerto Argentino, exactamente cuánto entra en combate con que ya el enemigo está ahí. Y el 13, el 14 de junio estaban ahí arriba nuestro. 13 y 14 de junio ya habían superado lo que era Montelondon. Es más, nosotros íbamos a ir a Montelondon, pero íbamos a ir como refuerzo regimientos hacia el regimiento 7 y no pudimos llegar por los helicópteros artillados y los aviones que ya tenían supremacía. La última semana prácticamente en Malvinas, la Fuerza Aérea desapareció de Malvinas. Ya la supremacía en el aire era de los británicos y ya era incontenible el tema de la defensa de Puerto Argentino. Estaban ahí, o sea, ya venían los últimos 13, 14 de julio, fueron lluvia de bombas, lluvia de balas, era una locura. La verdad que quienes pudimos volvimos porque Dios fue grande, porque tuvimos un Dios aparte y la podemos contar. Pero fue muy grave, fueron muchas horas de enfrentamiento, fueron muchas horas de combate, fue mucha hora de resistencia. Y la verdad que la actitud heroica de mis compañeros soldados, la verdad que todos los que murieron en su puesto de combate. ¿Cuándo caes herido? El 14 de junio a las 3:20 de la madrugada. A mí me hirieron, a nosotros nos da la orden, viene la orden de Menéndez, o el jefe de la 10ª brigada, el caballo Joffre, que en ese momento estaba como jefe. Habían helicópteros artillados sobrevolando Malvinas, la zona del puerto de Malvinas, aeropuerto, allá en la cercanía, y debíamos enfrentarlos, o sea, debíamos tirarles. Imagínate que en la madrugada, durante la noche, se veía, no delataba el fogonazo de los fusiles, y tenías que ir haciendo toma de cambio de posición, y bueno, llegó un momento en que nosotros estábamos en un momento por tomar algo caliente, y ahí cayeron las bombas. Con los fusiles. Sí. Con los fusiles tiraron el helicóptero. Sí. O sea, había que defender, cueste lo que cueste, y con las herramientas que teníamos el territorio. En ese momento nosotros habíamos había quedado en el pozo, los compañeros, nosotros estábamos en la cercanía en ese momento de Puerto Argentino, y habíamos ingresado... ¿Dónde estabas? En la entrada de Puerto Argentino, porque nos había tocado el sorteo una noche de no hacer guardia, de no estar en el pozo, de poder bañarnos, afeitarnos, después...
Que podían 70 y tener las pico barracas días. que estaban en la... Claro. Ese era el día es de al fiesta. lado de, digamos, del hospital, de un hospital, una sala de primer auxilio. Y estábamos por tomar un té, que calentábamos el agua en un tacho con los cables de corriente como, Y la cucharita. y la cucharita, y de golpe porrazo quedó como un colador donde estábamos nosotros, y fuimos a los pozos, pero ya era, cuando estamos saliendo, que nos vamos a tirar al pozo, que hay una bomba, y yo ahí ni me enteré más nada, vuelo, no sé, habré volado unos 7, 8 metros para atrás, y caigo atrás de 2 cajas, una tenía trotil y otra granada. Y vinieron mis compañeros y me rescataron y me tiraron dentro del pozo. Ahí yo quedé fuera de combate. ¿Y cuándo la primera atención médica, cuándo la tenés? Ahí, en el pozo, que mis compañeros me atendieron, porque todos teníamos en el casco una venda. Sí. Bueno, me vendaron la pierna. Y de ahí habré estado en el pozo 1 hora y media, 2 horas, 1 hora y media, y vino un sargento enfermero, fequete, de mi unidad, y él terminó de hacerme las curaciones en la pierna, y ahí apareció el jefe de compañía, que yo no lo había visto en todos los días, apareció mi jefe de compañía, y me dijo, muy bien, Pérez, me dice, yo estaba en una camilla. Llevabas un mes en Malvinas y no lo habías visto. Sí. En un mes no había visto a tu jefe de compañía. No, nunca lo había visto. Muy bien, Pérez, me dice, se ganó la medalla de herido en combate. Y yo lo miro al capitán y le digo, discúlpeme, capitán, pero la medalla de herido en combate se la puede meter en el culo. Eso fue lo que le dije al capitán. Y yo le pedí que quería quedarme ahí con mis compañeros y no me dejaron. Me llevaron al hospital. Bueno, ahí en el hospital me hicieron las primeras curaciones, ya quedé en el hospital internado, y ya después, bueno, ya cuando viene vinieron... el cese el fuego, estás en el hospital. Estoy en el hospital, y estábamos en una sala, el hospital de ahí de Malvinas, con esos ventanales británicos, y estábamos en una sala ahí, y pude ver cómo Jeremy Moore bajaba la bandera argentina y subió la bandera británica. Fue lo peor Y que Jeremy me pudo Moore pasar. llegó todo embarrado. Y Jeremy Moore era Llegó un caminando. linchera, y Menéndez estaba Está como la para el foto. desfile del 25 de mayo. Está la foto. Andaron un desastre. Jeremy Moore entró caminando a Puerto Argentino Totalmente. con su tropa. No olvidamos, TV Sindical no olvida. No olvida el trabajo, la lucha, la constancia de estos compañeros que si tenían que dar la vida lo hubiesen dado. El destino, Dios quiso que vuelvan más. Saúl, que fue herido, Juan Carlos, que estuvo 37 horas flotando en una balsa que no sabían a dónde iban ni dónde venían y qué iba a pasar con ellos. Y bueno, creo que es una obligación de todo argentino bien nacido respetarlos, venerarlos y agradecerles. Próximamente vamos a tener un programa acá en TV Sindical que lo va a conducir el compañero Saúl Pérez, que se va a llamar No nos rendimos, y vamos a poder recrear estas historias. Estas historias tienen que pasar de generación en generación, como cuando éramos chicos íbamos a la escuela y nos contaban de las invasiones inglesas, como en no todos los hogares nos hablaban de la vuelta de obligado. Esta guerra de Malvinas tiene que ser, aunque la ignoren los gobiernos, tiene que ser un compromiso del pueblo de hacer la transmisión oral, de contarlo. Yo, por razones personales que me dediqué a hacer una investigación sobre el tema Malvinas, tengo la copia y está publicado por el propio Ejército, el informe oficial del Ejército, donde Galtieri a Menéndez le da la orden de resistir hasta el último hombre. Menéndez no es santo de mi devoción. La verdad que como conductor, como jefe, dejó muchísimo que desear. Pero creo que la única cuota de conciencia es que firmó el cese el fuego. Será hasta el próximo programa, que vamos a hablar del 16 de junio de 1955, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes por la invitación. Y no olvidamos. Gracias. Y no nos olvidamos. En el mundo actual,
Muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada, para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad.